El Señor está con todos. Anuncio del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Salmo 89. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Acuérdense que es sensatez. Es una palabra compuesta. Sensa de sensum, tes de testa. Así que sensatez es el justo equilibrio entre lo que sentimos y lo que pensamos. Ni tan racionales que nos volvamos fríos, ni tan sobreestimulados que solo actuemos desde la emoción. El tercer mensaje lo saco de la segunda lectura y lo hemos querido llamar la sabiduría de la misericordia. Pablo le dice a Filemón: recibe a Onésimo no como esclavo, sino como hombre y como cristiano. Ahora les cuento de qué se trata esto. El cuarto, quinto, sexto y séptimo punto de reflexión lo tomo del Evangelio. La sabiduría de la renuncia. Ahora vamos a aprender por qué renunciar es un acto de sabiduría. Y la vida nos exigirá muchas veces hacer renuncias. El quinto punto, la sabiduría de la cruz, porque Jesús dice en el Evangelio que hemos acabado de proclamar que el que quiera ser su discípulo tiene que aferrarse a la cruz, tiene que tomar la cruz. El sexto punto de reflexión, la sabiduría del seguimiento. Y el séptimo punto de reflexión, sopesar un acto de sabiduría. Bien, comencemos. Principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Dice: principio de la sabiduría, el temor de Dios. ¿El qué? Cada vez que hablamos del temor de Dios tenemos que hacer esta claridad. Temor de Dios no es miedo a Dios, no es. Temor de Dios es un respeto reverencial por la voluntad de Dios, por los decretos de Dios, por la palabra de Dios. Miren, si quisiéramos ser bien prácticos, lo podemos pensar de esta manera.
Es un acto de sabiduría que usted respete los mandatos de Dios. Porque usted viola los mandatos de Dios, inmediatamente enreda la vida. Ayer conversando con un adolescente le decía: Linda, mira, la vida no es enredada, solo que uno tiene la habilidad de enredarla. Y se los digo a todos, la vida no es enredada, uno es quien se encarga de enredarla. Y la enreda cuando cae en la insensatez y viola los decretos de Dios. Pongamos algunos ejemplos. Miren, usted enreda la vida cuando comienza a decir mentiras. Entendiendo que cae más fácil un mentiroso que un cojo. Entendiendo que una mentira no se sostiene sola, necesita de otra mentira, y así sucesivamente, y la vida se convierte en una cadena de mentiras. Pongamos otro ejemplo. Usted viola el decreto no hurtar, inmediatamente enreda su vida laboral, profesional, porque además usted cree que nadie se va a dar cuenta, pero resulta y sucede que entre cielo y tierra usted enreda la vida con la infidelidad. Y todavía no conozco un infiel que duerma tranquilo. Todavía no conozco. Si aquí hay alguno, después de misa en la sacristía. Además, el celular se les vuelve una obsesión. No lo pueden dejar en ningún lugar. Un infiel pierde su ¿Para qué enreda la vida? Principio de la sensatez y de la sabiduría, el temor de Dios. Respete los decretos de Dios. Es de orden práctico. Si quisiéramos ser bien pragmáticos, entonces obedeceríamos esos decretos y la vida fuera más fluida. Segundo punto de reflexión. Dice el Salmo 89, después de mí: enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Miren, esto funciona así. ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? La verdad de nuestra vida es que es breve y frágil. Esa es la verdad. Y si la vida tuya y mía es breve y frágil, sí sería muy interesante calcular nuestros años. ¿Para qué? Para que tengamos muy claro en qué invertimos la vida. Ahora le decía a los papás que se preparan con sus hijos para el sacramento de la Eucaristía, que llevamos en este proceso evolutivo 3.8 mil millones de años. Oigan, 3.8 mil millones de años. Y lo más que tú y yo podemos llegar a vivir es 100 años. Y 100 años en relación a 3.8 mil millones de años es nada. Significa que tu vida y mi vida es un soplo, es fugaz. Entonces sí es importante calcular los años para saber en qué invertimos la vida. Seguramente ustedes conocen personas, sin el ánimo de hacer ningún juicio valorativo, que viven como si no se fueran a morir. Y uno piensa, esta persona cree que no se va a morir, y en realidad su vida es transitoria, caduca, efímera. Así que tendrá que aprovechar el instante vital, saborearse cada momento, abrirse amorosamente al otro, dedicarse a servir, no guardar resentimientos en el corazón, no envidiar a nadie, no compararse con nadie, no humillar a nadie.
significa que no vamos a invertir ni un minuto de nuestra vida en aquello que no sea amor. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Tercer punto de reflexión, lo tomamos de la segunda lectura que acabamos de proclamar, de la carta del apóstol Pablo a Filemón, la sabiduría de la misericordia. Les comparto esto, miren. Si usted le puso atención al texto, Pablo le está diciendo a Filemón: por favor, he engendrado un hijo en prisión, un hijo espiritual, Onésimo, y por favor recíbemelo y no lo trates como un esclavo, trátalo como un hombre y como un cristiano. Y usted puede decir: pero ¿y eso qué tiene que ver? Le cuento la historia. Onésimo era esclavo de Filemón y se escapó. Cuando un esclavo se escapa y lo recuperan, el castigo es severo. Este Onésimo termina en prisión con el apóstol Pablo, y Pablo lo engendra en el espíritu, es decir, le anuncia la buena noticia, y este Onésimo se convierte en un cristiano. Ahora Pablo le dice a Filemón: mira, recíbeme a Onésimo, pero no como un esclavo. Trátalo como si fuera yo, y trátalo como hombre y como cristiano. Es decir, le está pidiendo a Filemón que sea compasivo y misericordioso con Onésimo, que no lo castigue, que no lo trate más como esclavo, que lo trate como un ser humano y como un cristiano de verdad. Y les cuento, hermanos, que a partir de esto hay una cosa que es extraordinaria, y es la sabiduría de la misericordia. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 17, escuche: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Significa que ser misericordioso es un acto de sabiduría. Cuando usted es compasivo con el hermano, está expresando lo sabio que es, está develando la sabiduría que hay en usted. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted es compasivo y misericordioso, es porque sabe del otro. Y cuando usted juzga, señala y condena, es porque no sabe del otro. ¿Saben, hermanos, que juzgar a alguien es un acto de ignorancia? ¿Un acto de qué? Porque tú no lo conoces. Lo estás juzgando sin conocerlo. ¿Ustedes saben por qué Dios nos trata con misericordia? Porque nos conoce. ¿Ustedes saben por qué Dios me trata con misericordia? Porque conoce mis taras, porque conoce mis complejos, porque conoce mi genética, porque conoce mi fenomenología, porque conoce mis cadenas intergeneracionales, ancestrales, parentales, porque conoce qué me pasó en mi infancia, porque conoce qué me pasó en mi adolescencia, porque conoce qué me pasó en mi juventud, y por eso no me juzga, por eso no me señala, por eso no me condena. Ahora, ¿por qué condenamos al otro? Porque no sabemos quién es el otro. Pero si fuéramos capaces de ponernos en el puesto del otro y conocer la historia del otro, no lo condenaríamos, lo comprenderíamos, seríamos enteramente compasivos con el otro. Así que cuando tú eres compasivo, estás expresando cuán sabio eres. Cuarto punto de reflexión: la sabiduría de la renuncia. Jesús pide a sus discípulos que renuncien. Y miren, hermanos, uno en la vida tiene que hacer muchas renuncias. Y el que no renuncia no se abre a realidades nuevas.
Una mamá tiene que hacer muchas renuncias. Todo el tiempo está renunciando. Un papá tiene que hacer muchas renuncias. Un buen profesional todo el tiempo está haciendo renuncias. No le tengamos miedo a la renuncia, porque detrás de la renuncia hay un acto de sabiduría. Porque siempre que renunciamos a algo, significa que nos estamos abriendo a nuevas posibilidades. Y si tú no renuncias, entonces no te abres a nuevas posibilidades. Y si no te abres a nuevas posibilidades, te momificas, te fosilizas, te petrificas, te anquilosas. Cada vez que un ser humano renuncia a algo por amor, se reinventa. Tengan esa certeza. Por eso cuando un joven se casa, tiene que renunciar a su vida de soltero. Y renunciando a su vida de soltero, se reinventa para ser una persona responsable de una relación en comunión. Qué dicha que a partir de las renuncias que la vida nos va pidiendo, nosotros nos vamos reinventando. Miren, algún día a mí me tocará renunciar a esta comunidad, cuando el obispo me dé una llamadita y me diga, nos vamos para otra parte. Ese día me reinventaré yo y se reinventarán ustedes, porque toda renuncia produce la reinvención. No le tengan miedo a la renuncia. Además, cuando la vida nos pide renunciar y lo hacemos, seremos más libres. Cada vez que renunciamos a algo por amor, nos liberamos. La sabiduría de la renuncia. Puede que alguno de ustedes le tenga pánico a renunciar al empleo que tiene hoy y sabe que la está pasando muy mal, y sabe que en su trabajo hay acoso laboral, y sabe que su jefe está muy interesado que usted se vaya de la compañía. Ojalá usted tuviera el valor de renunciar y tenga la absoluta certeza que no va a pasar nada malo. Lo único que pueden pasar son cosas buenas, porque entonces usted se abrirá nuevas posibilidades y se va a reinventar. No le tenga miedo cuando la vida le pida una renuncia. Quinto punto de reflexión: la sabiduría de la cruz. Les pido que me pongan mucho cuidado a este tema, porque es de alto calado teológico y yo quiero que cada uno lo tatúe en su corazón, porque es absolutamente hermoso. La sabiduría de la cruz. ¿Y por qué la sabiduría de la cruz? Porque Jesús en el evangelio que acabamos de proclamar dice que el que quiera ser mi discípulo tome su ¿qué? Su cruz. ¿Cuál es la sabiduría de la cruz? La sabiduría de la cruz es el crucificado. Porque no se entiende una cruz sin Cristo y tampoco se entiende un cristiano sin cruz. ¿Cuál es la sabiduría de la cruz? El crucificado. ¿Por qué? Porque el crucificado es el amor encarnado que, abrazando la cruz, la convierte de un instrumento de castigo en un instrumento de salvación. Y aquí viene el tema hermoso. Todo lo que toca el amor lo transforma. Todo. Ahí está la sabiduría de la cruz. ¿Quién es el amor? Jesús. Toca la cruz, que es un instrumento de castigo, y la convierte en un instrumento de salvación. ¿Y eso qué tiene que ver con tu vida? Todo y más. Mira, cuando algo te esté castigando, toca ese algo con amor y le cambiarás el sabor a castigo por sabor a salvación. Eso funciona así. Cuando algo te esté hiriendo, cuando algo te esté dañando, cuando algo te esté costando, abraza ese algo con amor y deja de costarte y se convierte en un regalo. Esto funciona así. Usted puede decir: padre, yo siento que mi señora es un sirirí.
¿Qué hago? Abrácela con amor y deja de ser un sirirí, se le convierte en una bendición. Lo mismo pasa si tú sientes que tu esposo es un sirirí. Abrázalo con amor, porque todo lo que toca el amor lo transforma. Diga esto después de mí: todo lo que toca el amor lo transforma. Dale un aplauso al Señor por esa palabra. Sexto punto de reflexión: la sabiduría del seguimiento. Dice el evangelio de hoy: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Miren, hermanos, muchos, empieza el evangelio de este domingo diciendo, muchos seguían a Jesús, muchos iban tras Jesús. Y Jesús va a depurar el grupo y dice, bueno, esos sí son todos los que realmente quieren. ¿Por qué? Porque hay dos opciones: o usted es un simpatizante o usted es un discípulo. Pues les digo que Jesús no está interesado en simpatizantes. No le interesan. El simpatizante es el que unas veces sí y otras veces no. Sí cuando le conviene, no cuando no le conviene. Y cuando usted es simpatizante de Jesús, nunca se va a enterar de lo que Jesús puede hacer en su vida. Nunca. Es decir, usted está en pañales desde el punto de vista espiritual si solo es un simpatizante de Jesús. Porque Jesús no quiere simpatizantes, Jesús quiere discípulos. Y ahí está la sabiduría del seguimiento, que te vuelves discípulo e inviertes la vida entera en Jesús y te vas a vivir con Él las 24 horas. Recuerda que Jesús pasó por el borde del lago de Galilea, llamó a unos cuantos hombres y ellos, dejando las redes y las barcas, se fueron con Él. Y no solo pasa que te vas a vivir con Jesús las 24 horas, sino que además comienzas a llenarte del conocimiento de Dios y comienzas a escuchar lo que antes no escuchabas. Esto funciona así. Así que por sabiduría toma la decisión de volverte discípulo y hacer de Jesús tu gran maestro. Hoy hay muchos maestros, pero de papel, de pipiripao, de celofán, que se rompen fácilmente. Hazte al maestro de maestros, que es Jesús el Señor. Y termino con el séptimo punto: la sabiduría y el sopesar. ¿Qué es sopesar? Es un acto de sabiduría. Y sopesar es la capacidad de saber medir fuerzas y recursos. ¿Qué es sopesar? Capacidad de saber medir. Porque el evangelio dice que un hombre comenzó a construir una torre y no la terminó, y todos se burlaban de él. Por favor, pídale a Dios la sabiduría para que usted sea capaz de medir fuerzas y recursos. ¿Qué significa esto? Que si usted es capaz de medir fuerzas y recursos, lo que comienza es capaz de ¿qué? Porque si usted comienza y no termina, queda muy mal. Y para saber que es capaz de terminar lo que comenzó, es necesario que mida fuerzas y recursos. Ustedes saben que muchas personas colapsan financieramente porque no son capaces de medir fuerzas y recursos. Y hay que aprender a hacer bien las cuentas. Cuidado con las cuentas alegres, cuidado. Cuidado con las cuentas alegres, es una insensatez.
Algún muchacho comienza un super negocio, comillas, y lo primero que hace es comprarse una camioneta y le pregunta a uno: hey, ¿te compraste una camioneta? Sí, padre, no, la saqué por leasing, es que yo sé que en este negocio me va a ir muy bien. Cuidado. Uno no gasta cuando cree que le va a ir bien, uno gasta cuando ya le fue bien. Y hay muchas personas que hacen cuentas alegres y gastan dizque porque les va a ir muy bien, pero eso no está garantizado. Hay que aprender a medir fuerzas y recursos. Sopesar es un acto de sabiduría. Muchas personas se han reventado financiera y económicamente por hacer cuentas alegres. ¿Y cómo les parece este otro tema? Yo muero de dolor cuando le pregunto a un joven que está en el high school, entre 9º y 11, ¿qué vas a estudiar? Y me dice: no sé. ¿No sabes? ¿Y como para cuándo vas a saber? Porque estás tan ocupado en el WhatsApp que no tienes tiempo de pensar qué quieres ser. Ojo, esto es para los muchachos. Tan ocupados en el WhatsApp que todavía no saben qué quieren ser. Y parte de esa responsabilidad es nuestra, de nosotros los adultos, que nunca más volvimos a preguntarle a los niños: ustedes cuando grandes. Bernardo, a usted y a mí nos preguntaron desde muy pequeños eso. Es que era una pregunta obligada. Uno se encontraba con un adulto y ese era el examen. ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Infortunadamente no volvimos a preguntar. Entonces desestimamos el futuro de los niños y no cultivamos ese deseo y ese anhelo de querer ser alguien en la vida. Ahora uno le pregunta a alguien qué quiere ser y lo que piensa es que quiere tener. Y resulta y sucede que primero es ser para después tener. Yo me encuentro con alguien, con un adolescente, siempre le pregunto: ¿y qué vas a estudiar? Y cuando me dice que todavía no sabe, me da ganas de echarlo al picatodo. Me encanta. ¿Qué hubo? ¿Y cuándo vas a saber? Y entonces no supo y llegó la graduación y finalmente eligió la carrera que no era. Estudió los 5 primeros semestres y al 6º semestre fue y dijo en la casa: es que esto no es con lo que vale un semestre de universidad. Es que hoy estoy muy bravo. Con lo que vale un semestre de universidad. Y era porque estaba tan ocupado en el WhatsApp que no le quedó tiempo para hacer su análisis profesional. No le quedó tiempo. ¿Y cómo les parece este otro? La superboda del año. Y a los 2 meses. Y uno dice: ¿y estos qué? ¿De dónde salieron? Si es que me hicieron ir hasta Fisebad. Si es que me hicieron ir hasta Santa Fe de Antioquia. Si es que tuve que invertir la tarde en Sonae. La superboda. Y a los 2 meses, nada de nada. Nos encanta la boda, pero no nos gusta el matrimonio. Porque la fiesta, la más recheche. Pero el matrimonio. Y que, hey, no sopesaste.
no me diste fuerzas y recursos. Tú sabías si esa era la pareja que tenías que elegir para el resto de tu vida. Hermanos, hoy el Señor tiene una palabra para nosotros, se llama sabiduría. Habrá que pedirla constantemente del cielo, porque el único que puede rastrear los designios de Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Waves of emotion, experimental synth with devotion, classic crime.